Con agrado saludamos la presencia en este presidio del doctor Rodrigo Brito Melgarejo, integrante de la comisión organizadora. Damos la bienvenida a la presencia del doctor José Luis López Chavarría, integrante de la comisión del Bicentenario. Saludamos con agrado la distinguida presencia en este acto del maestro Francisco Burgoa Perea, integrante de la Comisión del Bicentenario de la Constitución Federal de 1824. Damos la bienvenida a la presencia del doctor Miguel Ángel Garita Alonso, integrante de la Comisión Organizadora. Presidiendo el presente acto, nos acompaña la presencia del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia en este acto de integrantes de la comisión organizadora, así como del personal del Museo de las Constituciones, profesoras, profesores, alumnas y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, escucharemos con atención las palabras de nuestra anfitriona, la maestra Rosalba Mejía Albarrán. Buenas tardes. Les doy la bienvenida al Museo de las Constituciones. Es un gusto recibirlos en esta tercera actividad de la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario y la Promulgación de la Constitución Federal de 1824, creada el 3 de mayo por iniciativa de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. El antiguo templo de San Pedro y San Pablo fue la primera sede parlamentaria de nuestro país desde 1822. Estas paredes atestiguaron cómo el primer congreso intentó sin éxito elaborar la ley suprema del imperio de Iturbide y cómo finalmente el emperador abdicó del trono. Un segundo congreso se instalaría entonces para trabajar en otro proyecto de nación alejado de la idea monárquica. Y esta es la trascendencia histórica de estas labores legislativas que este recinto parlamentario es desde el 2011 sede del Museo de las Constituciones de la UNAM. El antiguo templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, construido por los jesuitas, fue la primera sede de esta orden religiosa en la Nueva España hace más de 400 años. Este recinto, en el que hoy nos reunimos, ha sido testigo de importantes acontecimientos de nuestra historia nacional y universitaria. En 1929, con la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma, este edificio se integró al patrimonio universitario y 2 años después fue declarado monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y finalmente, en 1980, este antiguo templo jesuita fue incluido en el decreto presidencial que declaró al centro histórico como zona de monumentos históricos. La efeméride que hoy nos convoca es la instalación solemne del segundo Congreso Constituyente, un 7 de noviembre de 1823. Ese día, viernes, a las 10 de la mañana, más de 100 diputados se reunieron entre estos muros. Ellos tendrían la misión, cito, de construir a la nación dándole la forma de gobierno que sea más análoga a su situación, a sus luces, a sus necesidades y a sus circunstancias. Cierro la cita. Esto se leía en la prensa. Minutos después de la instalación del Congreso, llegaron a este recinto Vicente Guerrero, Miguel Domínguez y José Mariano Michelena, integrantes del Poder Ejecutivo, para manifestar su regocijo por la reunión de la Asamblea Nacional, cuya misión sería, cito, hacerlos nación, crear a la nación, a una nación virtuosa, robusta y feliz. Fin de la cita. Es lo que aventuraban los miembros del triunvirato ante el Congreso recién reunido. Las expectativas sobre los trabajos del Congreso eran muchas. Los representantes de las 24 provincias del país tenían sobre sus hombros la complicada tarea de conciliar intereses y organizar a la nación bajo la forma de gobierno republicano.
Para ello, en esa misma sesión del 7 de noviembre, se integró la comisión redactora del proyecto de Constitución, con Miguel Ramos Arizpe a la cabeza. Acto seguido, como se estilaba en esos años, el Poder Ejecutivo tomó rumbo hacia la catedral para dar gracias con un acto de Te Deum por el establecimiento de sus trabajos. El 20 de noviembre, después de semanas de arduas sesiones por la mañana, tarde y noche, según describió Ramos Arizpe, los miembros de la Comisión de Constitución presentaron un proyecto de acta constitutiva con las bases para crear la tan esperada Carta Magna. La historiografía sobre este segundo constituyente nos cuenta que entre los diputados se manifestaron diversas facciones políticas e ideológicas. Por un lado los federalistas, por el otro los centralistas, y también los hubo quienes se llamaban confederalistas. Y que en el centro del debate estuvieron conceptos como la libertad, la forma de gobierno, la nación, la independencia, el territorio y la soberanía, que confrontaron a los congresistas desde noviembre de 1823 hasta octubre de 1824 en las discusiones de ese proyecto de acta y hasta que finalmente fue promulgada la Constitución. Recordar estos acontecimientos como parte de los actos conmemorativos del Bicentenario nos lleva a revisar la compleja e interesante historia constitucional de nuestro país. Por ello, celebro que nos reunamos en este museo universitario para contribuir a la reflexión sobre cómo fue la creación de la nación y qué derroteros marcó para nuestro constitucionalismo. Sean bienvenidos, pues, en esta mesa los profesores de la Facultad de Derecho e integrantes de la comisión organizadora. Gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, a la doctora Rosa Valente Salgado, al doctor Francisco Burgoa y al doctor Rodrigo Brito Melgarejo. También agradezco y aprovecho la oportunidad para agradecer a los otros miembros del secretariado técnico de esta comisión, a los doctores Miguel Ángel García Alonso y al doctor José Luis López Chavarría, que han hecho posible también la realización de estas festividades. Sean bienvenidas y bienvenidos todos quienes nos acompañan. Muchas gracias. Es momento de escuchar el mensaje recargado del doctor Raúl Contreras Bustamante. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias, maestra Rosalba Mejía Navarra, directora de este Museo de las Constituciones, por volvernos a recibir para seguir con las actividades conmemorativas del bicentenario de la Constitución de 1824. Agradezco de manera muy cumplida a Ruth Zabaleta, a Rodrigo Brito, a José Luis López Chavarría, a Francisco Burgoa, también, ¿por qué no?, a Miguel Ángel Garita, a Luciano Ramírez. Destaco la presencia como invitado muy especial del doctor Gerardo Guzmán Meraz, director de Servicios Especiales del Poder Judicial de la Federación, que viene con la representación de la ministra presidenta Norma Piña, muy querida amiga y egresada de la Facultad de Derecho, y destaco la presencia de los demás profesores que están aquí, Lulú, Sandra, el maestro. En especial me da mucho gusto que estén aquí las alumnas y los alumnos de la licenciatura y del doctorado de la Facultad de Derecho, para que vivan y sientan la emoción de estar en un recinto histórico como el que hoy nos alberga. Este bellísimo edificio, que como ya lo dijo muy bien la señora directora, es el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, que se ha constituido como un recinto universitario que hoy alberga el Museo de las Constituciones. Es un lugar que este día tiene una connotación muy especial. Miren ustedes, una vez más, como parte de los trabajos de esta comisión para conmemorar el bicentenario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, que se instaló desde el 23 de mayo en la Facultad de Derecho, precisamente
ahora con la participación también del Museo de las Constituciones, para hacer una alianza estratégica y unir esfuerzos, pues para conmemorar la instalación del segundo Congreso Constituyente de nuestro país, en la época de México independiente, quienes están todavía en el primer semestre, quizás no han llevado su teoría de la Constitución, su derecho constitucional, sabrán que ya habíamos tenido la Constitución de Apatzingán, todavía antes de consumarse la independencia, y un primer congreso que se disolvió y que después fue instituido precisamente por un segundo Congreso Constituyente que tuvo lugar hace exactamente 200 años en este mismo lugar en el que nos encontramos, 7 de octubre, cuando nosotros empezamos a idear que teníamos que hacer esta conmemoración, esta comisión para ir conmemorando los actos, es que precisamente la Constitución de 1824 empezó a organizarse y a fraguarse en 1823. Así que ustedes están hoy, 200 años después, exactamente el 7 de noviembre, en el mismo lugar donde se instaló aquel Congreso Constitucional. Recordemos que después de su fallido intento imperial, Iturbide resolvió en marzo de 1823 restablecer al Congreso que él mismo había clausurado en octubre del año anterior, abdicó el trono y salió huyendo de la Ciudad de México, y habría que pagar con su vida. Poco tiempo después, esta aventura de convertir al México independiente en un imperio al estilo de Napoleón. Cuando él se da cuenta que el primer Congreso va en el sentido de establecer una república, manda a disolverlo, los diputados regresan a sus provincias y luego vuelven a ser convocados algunos de ellos para regresar a este recinto. Ese cuerpo colegiado decidió que el Congreso existente siguiera funcionando y que nombrara una comisión para redactar un proyecto de constitución que refería al nuevo país independiente. Pero la oposición de las provincias, como se les llamaba en aquel entonces, ante esa decisión, no se hizo esperar, y comenzando por la región de Yucatán, diversas diputaciones provinciales fueron pugnando por materializar la convocatoria a un nuevo Congreso Constituyente y ahí estableciendo la creación de los nuevos estados de la República que fueron previamente establecidos en algunos casos con anterioridad a venir al Congreso Constituyente. Algunos de los diputados que ya concurrieron a ese Congreso ya venían como representantes de estados ya integrados formalmente. Ante el temor del eventual desmoronamiento de la nación por este tipo de reacciones, se consideró pertinente convocar a un nuevo Congreso Constituyente cuyas sesiones se iniciarían ya en este maravilloso lugar un día como hoy, pero de 1823. Este nuevo Congreso Constituyente participaron solamente 35 de los diputados que pertenecieron al primer Congreso. Hay que destacar que en esos congresos, en todos los congresos constituyentes, nunca hubo una mujer. Así que contamos sobre esto hoy, que ver a tantas mujeres compartiendo el derecho humano a la educación, educándose al parejo que los hombres. Los congresos constituyentes de la historia de México, todos fueron liderados por varones. Estos diputados que ya habían estado en el primer congreso, que le dieron una bocanada de aire fresco a las discusiones, sirvieron un poco para platicar de las vicisitudes del anterior congreso y permitieron que los nuevos diputados que se integraron a este nuevo órgano legislativo se agruparan en diversas facciones que defenderían perspectivas distintas sobre la forma y cómo se organizaría el país. Imagínense ustedes la capacidad imaginativa de los diputados después de 3 siglos de coloniaje, de apenas unos cuantos meses de ser una nación independiente, tenían el grave compromiso de idear cómo habría de ser el México independiente, cómo habrían de organizar a la nueva república, que ya se había discutido en
no sería una monarquía, que no invitarían a nadie de la familia borbónica que viniera y que desde luego habían desechado también la aventura imperial de Iturbide. Esos diputados tenían distintas formas de ver las cosas, como ya se dijo, algunos eran de ideas federalistas, que son los que finalmente prevalecieron, había otros con una idea como federal, y desde luego el otro partido poderoso del centralismo que se resistía a que México fuera una república federal, que habría, sin embargo, una vez constituida la Constitución de 24, generar una guerra civil que duró casi medio siglo, todo el siglo, la mitad del siglo XIX. En ese congreso, como afortunadamente desde el 57 y el 17 concurrieron mentes brillantes mexicanas, podemos destacar en los 3 congresos constituyentes la coincidencia de grandes mentes, de ilustres mexicanos que pudieron darle a las 3 constituciones un sesgo particular que desde luego todos han servido para ir llegando a ser el país que hoy somos. Yo suelo decir en las clases que en materia política las cosas no son, van siendo. Y aquí empezaron a ser, en este recinto que hoy nos une. Los debates comenzarían con la instalación del constituyente y, de manera fundamental, trataron de establecer las decisiones políticas fundamentales que darían paso al diseño constitucional. Si ustedes, como espero, con la tentación de haber estado en este museo, le dan una leída a la Constitución de 24, se van a dar cuenta que el diseño constitucional de ser una república federal representativa que se estableció en aquel Congreso sigue siendo hoy la misma receta de Estado, de forma de Estado y de forma de gobierno que rige a nuestro país. Así que esta breve clase de Derecho Constitucional, de Historia Constitucional que recibirán ustedes, que recibiremos todos de parte de quienes habrán de hacer uso de la palabra, es algo que busca precisamente lograr el objetivo por el cual establecimos esta comisión conmemorativa. Si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a volver a cometer los mismos errores. Si no conocemos nuestro pasado, difícilmente podemos comprender quiénes somos. Y si no conocemos nuestro pasado, no tenemos una ruta de navegación hacia dónde queremos dirigir nuestro país. Así que sean todas y todos ustedes bienvenidos. Este evento, como ya se ha dicho en otras ocasiones, es muestra del esfuerzo que esta comisión organizadora ha hecho y que seguirá su curso en los próximos meses hasta noviembre de 2024, que habrá de terminarse los trabajos constituyentes y que será, desde luego, un lugar, un momento muy importante para que podamos todos refrendar nuestro sentimiento de pertenencia, nuestro orgullo de ser mexicanos y rendirles con mucho entusiasmo un gran reconocimiento a aquellos mexicanos que tuvieron aquella visión tan importante de establecer a México como una república federal. Muchas gracias y disfrutemos del evento. Muy amables. Es momento de escuchar el mensaje a cargo de la doctora Ruth Zabaleta. Antes que nada, agradezco la invitación para presentar la ponencia de hoy y sobre todo reconozco la perseverancia del director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, para realizar y encabezar estos eventos conmemorativos de los 200 años de la Constitución de 1824. Agradezco infinitamente a los presentes, maestros, alumnos, maestras, pero sobre todo a la maestra Rosalba Mejía Albarrán por su hospitalidad en este maravilloso Museo de las Constituciones.
Expreso mi beneplácito por compartir la mesa con tan honorables maestros Francisco Burgoa, Rodrigo Brito, José Luis López, Miguel Ángel Garita, Oscar Ramos, maestro, gracias. Y le agradezco a los que están aquí presentes, lo voy a nombrar, ya lo nombró el director. Nos encontramos reunidos el día de hoy, aquí, para conmemorar un 7 de noviembre de hace 200 años. En este mismo lugar se instaló el segundo Congreso Constituyente que emitió dos documentos muy importantes para la nación. El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824 y nada más y nada menos que la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824. Durante los eventos realizados a lo largo de estos meses en los que hemos conmemorado los 200 años de la Constitución de 1824, se han presentado brillantes exposiciones sobre la Guerra de Independencia, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba, la instalación del primer constituyente y el contenido de la propia Constitución. Por lo tanto, trataré de exponer de forma complementaria lo ya dicho, algunos aspectos sociales, políticos y hasta geográficos que contextualizaron la instalación y trabajos del segundo Congreso Constituyente de 1823. Siéntanse como si fueran ustedes esos congresistas. Comienzo mi exposición llamando la atención sobre el lugar en donde nos encontramos, toda vez que para mí resulta una incógnita la razón del por qué los constituyentes instalaron los congresos aquí y no en otro lugar. Lamentablemente no pude descubrirlo, pero sí encontré algo que quizás a ustedes les cause la misma sorpresa que a mí. Ahora les explico de qué se trata, pero antes déjenme compartirles que si ustedes buscan en el Google Templo de San Pedro y San Pablo, de inmediato van a desplegarse una docena de diferentes lugares en la República Mexicana que tienen un templo que se llama así, pero en la Ciudad de México solo aparece este lugar en donde estamos. Eso sí, existen diferentes versiones de sus antecedentes históricos y arquitectónicos. De esta forma concluí que, aun cuando la página electrónica del Museo de las Constituciones informa que el Templo de San Pedro y San Pablo fue inaugurado en el año de 1603, los antecedentes de la anterior construcción datan entre 1526 y 1530, cuando el Tlatoani, titular del ayuntamiento de San Juan Tenochtitlán, el cacique indígena Andrés de Tapia Motelchihuitzin, donó los recursos para que se construyera una capilla anexa a la parroquia de San José de los Naturales del convento de San Francisco, que posteriormente formarían parte de las propiedades de los agustinos mediante una cédula real. Años después, esa antigua construcción que mencioné antes fue demolida y se construyó una nueva capilla y el convento se convirtió en el Colegio de San Pablo. Posteriormente, después de más de 2 siglos, en 1786, el Cabildo de la Ciudad de México donó la plazuela del Copado, ubicada a espaldas del templo del Colegio Agustino, y al parecer, de esa forma tomó el nombre actual de Templo de San Pedro y San Pablo. Al respecto, cosa curiosa descubrí, porque precisamente al estar revisando los datos para fundamentar esta exposición, encontré en una página electrónica de España una imagen realizada por el artista José Casado de Alizal de 1863 sobre el juramento de los diputados de las Cortes Generales y Extraordinarias en 1810, que hicieron la Constitución de Cádiz, en el Salón de Sesiones del Congreso de Diputados, que fue nada más y nada menos que en la iglesia de San Pedro y San Pablo, que se encuentra en la isla de León, en San Fernando, provincia de Cádiz, en España. Vean ustedes. Al respecto me pregunté si el hecho era una coincidencia o alguien, quizás Iturbide, había tomado la decisión de sesionar en este lugar a sabiendas del antecedente en Cádiz. Eso no lo logré descubrir porque ya no me dio tiempo de investigarlo.
Cuando comencé a reflexionar sobre cómo estructurar esta exposición, me surgió una duda que seguramente intriga a cualquiera de ustedes. ¿Por qué el primer Congreso Constituyente no logró producir una Constitución y se tuvo que convocar a un segundo Congreso? Es decir, ¿cuál es el origen del segundo Constituyente? Antes de dar una respuesta a esto, cito algunos hechos que sirven de preámbulo a la conformación de ese segundo Congreso. Es que yo soy socióloga, vean, sí me especialicé en Derecho Constitucional, pero licenciada en Sociología. En primer lugar, cito que la conformación territorial del Virreinato de la Nueva España no solo abarcaba el territorio actual de México, sino incluía Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, Costa Rica, el sureste y suroeste de Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y las Islas Filipinas, Carolinas y Marianas. A partir de diciembre de 1786, el Reino de Nueva España se dividió en 12 intendencias y las provincias internas de Oriente y las de Occidente. Sin embargo, la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, mandató una nueva forma de organización territorial. En su artículo 10 reconoció la división territorial en provincias internas, que se mantuvo vigente hasta el fin del virreinato. Durante la vigencia de esa Constitución se convocó a todas las provincias que mencioné de la Nueva España a la elección de los ayuntamientos constitucionales y de las diputaciones provinciales. Si toman clase conmigo en el posgrado, le puedo decir que son las diputaciones provinciales específicamente. Y se formaron las juntas electorales en cada uno de los partidos en que estaban divididas las provincias. Además, se realizó un censo para determinar los lugares en que deberían elegir su ayuntamiento. Fue de esta forma que, consumada la independencia, la Junta Provisional Gubernativa organizó las elecciones para conformar el primer Congreso Constituyente bajo una distribución territorial de 21 provincias, pero posteriormente esta fue modificada por el segundo Congreso Constituyente y en la Constitución que les recomendó el director Leer de 1824 quedaron establecidas como parte de la Federación 21 estados, 4 territorios y uno que después sumaron, el de Tlaxcala. Bueno, otro antecedente que me parece que no podemos minimizar en la situación, es la situación política y social de España que estaba para instalar este Congreso, desde 1808 hasta 1824, pero sobre todo lo que sucedió en el trienio de 1820 a 1823. Ese trienio fue conocido como el trienio liberal en España. Fue quizás ese periodo y sus características, la confrontación con el monarca, ¿verdad?, uno de los factores que influyeron para que España no tuviera la fuerza necesaria para impedir que se concretara la Declaración de la Independencia de México en 1821 y posteriores eventos que se desencadenaron hasta culminar con la promulgación de la Constitución de 1824. Ahora bien, hablemos un poco del antecedente directo que motivó la conformación del segundo Congreso, es decir, ustedes que están aquí instalándose. Para no correr el riesgo de ser repetitiva con lo que ya expuso el director y otros ponentes brillantemente, solo cito en términos generales que después de ir a misa en la Catedral de la Ciudad de México y jurar, defender y conservar la religión católica, guardar la independencia de la nación mexicana y formar la Constitución sobre las bases del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, el 24 de febrero de 1822, en este recinto, con repique de campanas y explosión de artillería ante la algarabía de los ciudadanos, los 102 congresistas instalaron el primer Congreso mexicano, que, por su conformación, desde un primer momento y hasta el final de su existencia, enfrentó, en primer lugar, un ambiente político de desorden y división ideológica entre los viejos insurgentes que deseaban una república y los de tendencia borbónica. Es decir, no había acuerdo respecto al modelo de Estado que debería de conformarse. En segundo lugar, este Congreso se vio sorprendido por la negativa de las Cortes de España para reconocer los tratados de Córdoba que fueron declarados ilegales y nulos.
nulos. Eso quiere decir que no mandaron a un monarca para que gobernara aquí, no mandaron a un representante del monarca, sino que nos las arregláramos como pudiéramos. De esta forma, el 19 de mayo, bajo la presión popular que gritaba ¡Viva Iturbide primero!, los congresistas tuvieron que reconocer a este como emperador. Cabe mencionar un dato curioso que cita el doctor José Luis Soberanes. Vean ustedes, refiere que la votación para aprobar la coronación requería de 90 votos y solo se contaron 82. ¿Dónde hemos visto eso, verdad? La justificación para hacer válida esa votación fue que los congresistas se encontraban esparcidos en sus gabinetes y se habían confiado y solo habían firmado la propuesta y no la votaron. Sin embargo, sabemos que un número importante de congresistas no estuvieron de acuerdo con la coronación, así que las discrepancias entre el Congreso y el emperador, por su forma autoritaria de ejercer el poder, no se hicieron esperar. Algunos congresistas intentaron rebelarse y fueron encarcelados. Otros simplemente se regresaron a sus provincias y dejaron sin quórum las sesiones, por lo que finalmente, el 31 de octubre de ese mismo año, después de que le negaran al emperador una reforma para establecer tribunales militares, en donde hemos visto eso también, el emperador decidió disolver el primer congreso. Lo más fácil, ¿no? Meses después, Iturbide es derrotado por la rebelión encabezada por Guadalupe Victoria, que proclamó el plan de la Casa Mata y tuvo que abdicar el 19 de marzo de 1823, no sin antes, el 4 de marzo, haber reinstalado ese primer congreso que, sin haber logrado su objetivo de hacer una constitución, tendría como nueva tarea la de organizar la elección de los integrantes del segundo congreso. Con base en la investigación que realizó este museo, encontré ya le dije a la directora, una linda investigación de Miroslava Merino y Eduardo Cedillo. Podemos precisar que para conformar ese congreso fueron electos 107 diputados. Ustedes aquí, ¿no? Háganse de cuenta. De los cuales solo 35 pertenecieron al primer Congreso Constituyente, se podían reelegir. Del total de diputados, llama la atención la numérica presencia de los de provincia de Puebla y de México, 17 de Puebla y 21 de México respectivamente. Además, estos investigadores señalan los antecedentes educativos de 60 de 107 integrantes. Escuchen esto: 26 eran abogados, 12 eclesiásticos, 7 compartían ambas carreras, 7 eran militares, 2 comerciantes y solo 1 era médico. Las edades de 51 de ellos fluctuaban entre 25 y los 62 años de edad, pero de estos, 33 tenían entre 30 y 49 años. Respecto a sus preferencias ideológicas, el doctor Soberanes rescata la cita de Reinaldo Sordo Cedeño: entre los principales diputados federalistas se distinguían, fíjense ustedes quiénes: Miguel Ramos Arizpe, Juan de Dios Cañedo, Tomás Vargas, Valentín Gómez Farías, Francisco García y Juan Rodríguez, Manuel Crescencio Rejón, que fue encarcelado precisamente por represión del emperador, Lorenzo de Zavala y Juan Cayetano Portugal, mientras que de los destacados centralistas menciona a Fray Servando, no se le decía Fray, ya había renunciado, Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, Rafael Mangino, Cayetano Ibarra, José María Becerra y Miguel Buridí Alcocer. Los primeros pugnaban por una federación y los segundos por una república central. Pero, tal y como observaremos más adelante, se impuso la tendencia federalista, que ya se había votado por el primer congreso el 12 de junio de 1823 bajo un denominado voto que se llamó el voto del Congreso. Ahí ya se había decidido, ya había avisos de que iba a ganar el federalismo. Ahora sí, con todos estos antecedentes y datos, revisemos cuáles fueron los acuerdos más importantes de este segundo Congreso que, si bien es cierto, se instaló formalmente un 7 de noviembre en una sesión solemne con la presencia de los titulares del Supremo Poder Ejecutivo. Sus reuniones, al igual que ahora, habían comenzado
anteriormente, reuniones preparatorias. ¿Para qué? Para examinar las credenciales de los diputados electos y para elegir una nueva mesa directiva que dirigía los trabajos. En ese contexto, cita a nuestro querido maestro Jesús Anlén, que presidió la sesión de instalación del diputado José Miguel Buridí Alcocer e inició con la lectura del manifiesto del Supremo Poder Ejecutivo dirigido al pueblo de México por su presidente Miguel Domínguez. Por falta de tiempo no me extenderé en la cita completa, sin embargo, en ese mensaje se puede apreciar la ponderación de la importancia que reconoció ese Poder Ejecutivo que estaba en ese momento al Poder Constituyente del Segundo Congreso. Inmediatamente se nombró, ese Congreso inmediatamente nombró una comisión, la Comisión de Constitución, integrada por los diputados nada más y nada menos que Miguel Ramos Arizpe, Manuel Argüelles, Rafael Manquino, Tomás Vargas y José de Jesús Huerta, quienes, fíjense ustedes, el 7 de noviembre se nombra esa comisión y el 20 de noviembre presentaron un proyecto de acta constitutiva de la Nación Mexicana, la cual fue debatida y finalmente aprobada como acta constitutiva de la Federación Mexicana el 31 de enero de 1824, la cual quedó integrada por 36 artículos divididos en 9 partes y establece fundamentalmente el pacto federal, el gobierno republicano y la división de poder, tal como lo dijo el director. Todavía permanece en nuestra Constitución vigente. Del contenido general del acta podemos deducir que no solo se inclina a la tendencia federalista, sino retoma algunos principios de la Constitución de Cádiz, lo cual no es extraño, toda vez que el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ramos Arizpe, participó en las Cortes de Cádiz. Al respecto me refiero al tema de soberanía y la de división de poder, huella, sin lugar a dudas, del pensamiento liberal europeo. El acta, perdón, es que estuve practicando y acabé mi voz por practicar. A las 3 de la mañana me paré a practicar. El acta fue de gran relevancia para los gobiernos de las provincias, toda vez que reconoció que los estados de la federación eran independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toca su administración y gobierno interior. Al respecto, el maestro Anlén observa que este artículo tiene un problema cuando refiere que los estados son soberanos. Ciertamente, esta determinación causó mucho debate. Hace una crónica, pero tuvo varias razones de ser, tal y como lo explica Natalie Benson, quien hace una crónica precisa de lo que pasó entre 1821 a 1824 en la mayoría de las diputaciones provinciales, que eran los gobiernos locales, que bajo el amparo de la Constitución de Cádiz y después de la Declaración de Independencia habían asumido un papel de liderazgo para la organización de la nueva nación libre de los mexicanos. De esta forma, Benson, esta mujer, deduce que los debates locales que se suscitaron por la disolución del primer Congreso y lo que tendría que pasar después era evidencia de que México se hallaba dividido en intendencias o provincias independientes, cada una de las cuales había tomado por completo el cuidado de su administración dentro de sus propias fronteras. Recordemos que esta autora realizó una investigación de más de 10 años, con la cual ella trabajó en la UNAM, es una investigadora de la UNAM, con la cual construyó una teoría sobre cómo se originó el federalismo mexicano a partir de la organización de los gobiernos de estas diputaciones provinciales. Por lo tanto, la cita que hizo hace un rato, la que dije, la refiere para demostrar que en los hechos el gobierno central ya no existía y que la reinstalación del primer Congreso no dejó satisfechos a la mayoría de sus miembros que habían participado en el plan de Casa Mata en contra del emperador Iturbide. Entonces, fueron ellos, esos gobiernos provinciales, los integrantes que exigieron una nueva convocatoria para que se eligiera el segundo Congreso Constituyente y se estableciera un gobierno federal. Así fue que los congresistas del segundo Congreso Constituyente, para mantener la unidad y la gobernabilidad,
estaban obligados a dar respuesta rápida a las expectativas de los gobiernos locales. La Constitución de 1824. Finalmente, ganó el federalismo. El acta reconoció 16 estados de la federación. Al respecto, refiere la autora que en la sesión del 19 de diciembre, solo 7 diputados votaron en contra de la parte que declaraba libres e independientes a los estados. Pero 28, vean lo que dijo el ley, 28 votaron en contra de la declaración de soberanía de los estados. Sin embargo, esto ya había caminado. En enero de 1824, también se le reconoció a las diputaciones provinciales su derecho para establecer congresos locales. Por su parte, el segundo Congreso Constituyente, después de decretar el acta constitutiva de la Federación, continuó con los debates que le darían forma a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824, cuyo texto se integró por 171 artículos divididos en 7 títulos y fue, sin lugar a dudas, la Constitución que definió nuestra forma de gobierno federal republicano y con una división de poder tripartita que a la fecha prevalece nuestra Constitución vigente. Pero esa es otra historia, es otra exposición. Muchas gracias. Es momento de escuchar con atención el mensaje a cargo del maestro Francisco Burgoa Perea. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. De antemano agradezco la hospitalidad de la doctora, de la maestra Rosalba Mejía, quien es la directora en funciones del Museo de las Construcciones de la UNAM, y además hágale extensivo también nuestro agradecimiento a la maestra Gabriela Reña, quien era la anterior directora, y ella también siempre ha estado muy interesada en seguir impulsando nuestra historia constitucional. Celebro que nos acompañe el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional, y además, nuevamente lo felicito por auspiciar el que desde la Facultad de Derecho sea la primera institución educativa a nivel nacional que convoque a las actividades para conmemorar el bicentenario, no solamente de la instalación del Congreso Constituyente de 1823-1824, sino también, por supuesto, nuestro sistema federal. La primera constitución en el México independiente. Señor director, de verdad, felicidades, y además no podía ser menos para un constitucionalista como usted, para quienes lo admiramos y para quien también seguimos sus libros de teoría de la Constitución, pero donde también se habla precisamente de todo lo que implica esta parte de nuestra historia constitucional. También felicito a la doctora Ruth Zabaleta por su exposición, muy buena. Y ahorita voy a tratar de responder una inquietud en cuanto al Museo de las Constituciones, el recinto de San Pedro y San Pablo, y por supuesto al secretario técnico, amigos Rodrigo, Miguel Ángel, José Luis López Chavarría. Sé que a lo mejor para ustedes como estudiantes puede parecer un tanto curioso o extraño que en un templo se haya convocado un congreso constituyente. No era la primera vez que esto ocurrió en 1813, cuando Morelos instaló el primer congreso constituyente en la historia de nuestra nación, en la iglesia de Santa María de la Asunción, en Chilpancingo, Guerrero. De hecho, hoy vivimos nosotros en un estado laico. Hace 200 años teníamos una intolerancia religiosa como única religión, la católica, apostólica y romana. Pero si nosotros en este siglo XXI, en este año 2023, miramos lo que hace el Congreso de Guerrero los 13 de septiembre de cada año, resulta que hoy en la iglesia, que es una iglesia en funciones, se instala una sesión solemne por el Congreso Ordinario de Guerrero. Entonces son situaciones que decimos, bueno, ¿y cómo es posible? Hay que conocer nuestra historia. Como mexicanas, como mexicanos, tenemos el deber de conocer nuestra historia. Y como estudiantes de Derecho, como abogados, debemos de conocer nuestra historia constitucional. Aunque no seamos constitucionalistas, pero si queremos saber por qué hoy tenemos el sistema político que tenemos, hay que mirar hacia nuestra historia constitucional. Hace 200 años, nuestro país
acababa de terminar de un intento de una monarquía. Si nosotros reivindicamos nuestra independencia, recobramos la independencia, lo que queríamos era tener un sistema político distinto al que habíamos estado sometidos durante la colonia. Había grupos políticos que eran parte de lo que fue la evolución para ir llegando hasta 1821, insurgentes contra realistas, después damos monarquías contra republicanos, después federalistas contra centralistas. Hace 200 años, después de la abdicación de Iturbide, era importante tratar de unificar a las demarcaciones territoriales, a las provincias, porque una de las consecuencias del imperio, que fracasó el imperio, era precisamente que distintas provincias al interior del país quisieran independizarse. Y cuando se llevan a cabo las elecciones al Congreso Constituyente en 1823, por ley, se pensaba que se tendrían 140 diputados. No se lograron los 140 diputados. De hecho, si vemos nosotros cuántas personas firmaron la Constitución, fueron 100, el acta constitutiva de la Federación fueron 94. El promedio de asistentes en las sesiones, que de hecho, pues esto es parte de una situación que cuántas veces se puede tener el 100% de los integrantes de un cuerpo colegiado legislativo que estén presentes. Digo, sucedió en 1823-1824, en donde el promedio de asistentes rondaba en los 80, pero de esos 80, finalmente hubo personajes sumamente destacados. Ya comentaba la doctora Ruth Zabaleta que un porcentaje importante era de abogados, aproximadamente un 40% de abogados. Había clérigos, había políticos, que inclusive, como parte de esa intolerancia religiosa que vivía en nuestro país en aquellos años, resulta que había un personaje muy importante, pero que luego es poco conocido o poco estudiado: Antonio Joaquín Pérez. Él era obispo de Puebla, pero él tenía una gran presencia dentro de la política, y él fue el que decidió que fuera este lugar el que se tomara como base para el Congreso Constituyente, el primero en el México independiente y el segundo que hoy estamos aquí conmemorando, su bicentenario de su instalación. Este obispo Pérez tuvo una gran influencia en aquellos años. De hecho, a él también se le encomendó que pudiera llevar a cabo los trabajos de remodelación y acondicionamiento, porque el templo ya no estaba siendo en esos momentos ocupado como un templo religioso. Y habían sido expulsados los jesuitas, que eran finalmente los que se encontraban aquí en este templo templo y colegio de San Pedro y San Pablo. 200 años después estamos aquí recordando a cada uno de estos principales constituyentes. Hablamos de Miguel Ramos Arizpe, que a él se le encomendó la comisión para elaborar el acta constitutiva, cuyos trabajos se presentan el 20 de noviembre de 1823, culminan el 31 de enero de 1824 en cuanto al acta constitutiva de la Federación. Porque era importante asegurar los principios fundamentales de la nación mexicana por lo que había ocurrido durante el imperio. Las provincias se querían separar y era importante unificarlas lo antes posible, porque aún dentro de la idea que había en la población sí se optaba por un federalismo, pero ese federalismo no solamente tenía que esperarse hasta que se aprobara la Constitución. No se sabía en ese momento cuánto tiempo iban a durar las discusiones del Congreso Constituyente. De ahí que lo importante era primero asegurar la forma de Estado y la forma de gobierno, una república representativa, popular, federal. Eso era importantísimo, porque a partir de ahí ya se iba a poder continuar con las discusiones de lo que son los 171 artículos que tiene la Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824. Esta Constitución y esta acta constitutiva tienen que estudiarse de forma conjunta. No podemos solamente ver un documento y olvidarnos del otro. Los dos son sumamente importantes para identificar todas estas bases fundacionales de nuestro país, en donde comienza
el nombre oficial de nuestro país precisamente ahí en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra forma de Estado y nuestra forma de gobierno hoy la seguimos teniendo. Obviamente ha habido algunas adiciones como tener el elemento o el carácter laico de la República, lo cual es fundamental en la actualidad. Pero todos estos principios vamos a poderlos identificar desde los trabajos de hace 200 años. Hubo debates sumamente interesantes que se dieron entre federalistas encabezados indudablemente por Miguel Ramos Arizpe, a quien se le conoce como el padre del federalismo, también Servando Teresa de Mier, que él tenía, durante las discusiones que, indudablemente las discusiones más importantes se dieron cuando se estuvo discutiendo si optábamos por un sistema federalista o centralista. Y una de las intervenciones de Servando Teresa de Mier en este recinto fue precisamente lo que hoy se conoce como la profecía de la federación, en donde él argumentaba por una parte que había muchas personas y que inclusive a él se le señalaba de ser un federalista por fuera, pero un centralista por dentro. Y esta discusión sí fue muy importante dentro de las discusiones del constituyente hace 200 años. Por eso es que este momento que nos encontramos aquí y que yo soy un apasionado de la historia constitucional, que me encanta la historia constitucional y que procuro difundírsela a mis alumnas, a mis alumnos de la Facultad de Derecho, es conozcan los recintos por la historia que tienen. Imagínense a los constituyentes que aquí se encontraban en este recinto del Museo de las Constituciones. Podemos tomarnos una foto con algunos de los personajes y esto nos permite ir conociendo, pero sobre todo ir sintiendo, ir viviendo esa historia constitucional, que es un deber para todos los abogados y abogadas el poderla conocer. Yo me congratulo de tener esta posibilidad de expresar estos comentarios respecto de la instalación del primer Congreso Constituyente, que sí tuvo un producto. El anterior, el primero, propiamente dicho, no tuvo ninguna culminación, pero este tuvo la culminación de estos dos documentos, del Acta Constitutiva de la Federación, promulgada el 31 de enero de 1824, y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824. El próximo año se continuarán llevando a cabo actividades académicas, solemnes, con este carácter de una efeméride importantísima en nuestra nación, y que nosotros tenemos este deber desde la academia, desde nuestra Universidad Nacional, a no solamente recordar, sino identificar todo este proceso de creación de la nación de la que hoy somos parte. Y ese estudio es este deber constante que nosotros debemos de continuar. Hay muchos temas por hablar, pero quiero ir fraccionando en lo posible lo que son los momentos. Es decir, hoy hablamos del bicentenario de la instalación del Congreso Constituyente de 1823-1824. En enero estaremos conmemorando el bicentenario del Acta Constitutiva. Obviamente hay distintos momentos también importantísimos. Ya comentaba nuestro director que en noviembre también del próximo año se va a conmemorar el bicentenario de la instalación de la sede de los poderes federales aquí en la Ciudad de México. 18 de noviembre de 1824, el Congreso emitió un decreto. Este recinto, que es histórico no solamente porque albergó a estos notables constituyentes, sino este recinto todavía continuó como un Congreso ordinario. Aquí tomó posesión el primer presidente de nuestra nación, Guadalupe Victoria, o si lo identifican más por su nombre completo, José Miguel Ramón Adauto Félix y Fernández, ¿no, verdad? Pero Guadalupe Victoria es el primer presidente que toma aquí protesta. Aquí se llevaron a cabo, finalmente, eventos importantes en los inicios de la historia constitucional, antes de que se mudara el Congreso ordinario, el Congreso Constitucional, a Palacio Nacional. Palacio Nacional albergó los tres poderes de la Unión en los primeros años del México independiente: el presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
el Congreso. De hecho, si vamos a Palacio Nacional, ahí está el recinto parlamentario, está un espacio en donde se encuentra, también donde se encontraba el Senado de la República, y también otro espacio en donde se encontraba la Suprema Corte antes de que se mudara allá a la esquina que hoy conocemos en el edificio de Pino Suárez. Es parte de conocer nuestra historia constitucional, vivirla y sentirla. Muchas gracias a todos. Finalmente recibimos con agrado el mensaje del doctor Rodrigo Delgado. Buenas tardes, gracias a todos, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra Rosalba Mejía, directora del Uso de las Instituciones, doctora Zabaleta, Francisco Ulloa, doctor Garita, doctor López Chavarría. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de participar en esta actividad académica el día de hoy y hacer algunos comentarios finales sobre lo que aquí de manera extraordinaria ya se ha dicho. Hoy, como ya se ha reiterado en diversas ocasiones, conmemoramos la instalación del segundo Congreso Constituyente de nuestro país, que daría origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Como sabemos, ya lo ha dicho nuestro director, uno de los propósitos que animaron la creación de la Comisión para conmemorar el bicentenario del texto fundamental de 1824 fue precisamente recordar los acontecimientos que dieron origen a la primera Constitución de nuestro país como nación independiente. Y en esta ocasión, también ya se ha dicho en varias ocasiones, es muy significativo que nos encontremos precisamente en el lugar en el que hace 200 años se instalaría el constituyente que delineó una parte cardinal de nuestra historia constitucional. Como se ha recordado, el contexto que rodeó la instalación del segundo Congreso Constituyente se caracterizó por diversas resistencias ante la convocatoria para dar origen a un nuevo cuerpo legislativo, un nuevo cuerpo colegiado que se encargaría de aprobar el texto constitucional que contendría las decisiones políticas fundamentales sobre la forma en que se organizaría nuestro Estado. El interés de las diputaciones provinciales, nuestro director, por convocar un Congreso en el cual, a diferencia de lo sucedido en la Asamblea reinstaurada por Iturbide, se salvaran las objeciones formuladas en lo relativo a la desproporción que existía en la representación, dio pie a que se convocara, como lo recordamos aquí hace algunas semanas. Luego también fueron estos anfitriones, las personas del Museo de las Constituciones. Se dio pie, como decía, que se convocara a elecciones para instalar un nuevo Congreso Constituyente acorde con las exigencias de las provincias. Ya nos lo decía también la doctora Zabaleta. Ya se mencionaba que a fin de mencionar el desmoronamiento de la nación que avisoraba, por ejemplo, en Lucas Alamán, al sopesar las reacciones de las provincias de Yucatán y Guadalajara, la comisión especial nombrada para proponer las medidas conducentes y propias a fin de evitar los males que amenazaban a la patria propuso, como recuerda José Luis Soberanes, convocar un nuevo Congreso Constituyente. Esta decisión, secundada por 71 votos contra 33 de diputados que se oponían a la idea, sobre todo en la provincia de México, daría pie a las elecciones para conformar, en términos inspirados fundamentalmente por el movimiento electoral garitano, el segundo Congreso Constituyente de nuestro país. Este Congreso, como se señala en las obras editadas por el Museo de las Constituciones, que las recomiendo muchísimo leer, están a disposición en línea, que han sido editadas por nuestros anfitriones, fue la institución que reunió a las provincias con la finalidad de que se conocieran, de que se discutieran y de que conciliaran los diferentes intereses de cada entidad en el marco de una independencia reciente. Pero también fue el espacio para que diputados de la talla, como nos recordaba la doctora Zabaleta, de Miguel Ramos Arizpe, que decía también el Francisco Ulloa, de Lorenzo de Zavala, Serrano Teresa Mier, Ignacio López Bayón, por ejemplo, Valentín Gómez Marías, o Juan Bautista Morales, por recordar solamente algunos nombres, se convertirían en voces autorizadas para expresar y defender los intereses de sus regiones, así como también para decidir la forma en que se estructuraría la futura nación mexicana.
En estas paredes se resguarda el eco de los debates que aquí comenzaron y que marcaron la transición del régimen colonial a la Primera República. Aquí, como se señaló en el manifiesto del Supremo Poder Ejecutivo al pueblo mexicano con motivo de la instalación del Congreso Constituyente, se verificó el acontecimiento más plausible y memorable que hubiera podido desearse en las circunstancias que vivía el país después de conseguir la independencia y que, bien considerable el inmenso cúmulo de dificultades que lo precedieron, parecía no ser posible en el orden común de las cosas humanas. Después de días de abatimiento y reflexión, de años sobre años de ignominiosa dependencia e insoportable esclavitud, comenzaría en este recinto, como auguró el Supremo Poder Ejecutivo, una aurora de prosperidad común con la reunión de la soberana Asamblea que nos convertiría, según se adelantaba el momento en que ésta se instaló, en una nación robusta y exitosa. Por eso es tan importante conmemorar la instalación del Constituyente que ampliaría las voces de quienes definirían el nuevo perfil del Estado mexicano. No me resta, por tanto, sino agradecer a nuestro director, el doctor Raúl Junqueras Bustamante, nuestro maestro, a través de su obra y en las aulas, por propiciar este tipo de encuentros académicos, a la maestra Rosalba Mejía, por recibirnos en este magnífico escenario en el que hace 2 siglos se esbozarían los fundamentos constitucionales de nuestro país, a la doctora Ruth Zabaleta, al profesor Francisco Burgoa por su generosidad y pues a los profesores Luis López Chavarría y Miguel Ángel Garita Alonso, los del Secretariado Técnico de la Comisión, por el interés que han mostrado en este tipo de actividades, pero sobre todo gracias a ustedes, profesores, profesoras, alumnos y alumnas, por acompañarnos en esta sesión. Mi intención ha sido, como decía nuestro director, recordar un acontecimiento muy importante de nuestro pasado, pero siempre con el ánimo de fraguar la responsabilidad de nuestro futuro. En verdad, muchísimas gracias. Para describir este evento, tenemos voz al doctor Raúl Contreras. Muy breve, ya no hablo de discurso. Solamente ir a la comisión y aprovechando que el miércoles 13 de diciembre habremos de inaugurar la biblioteca de la antigua Escuela Nacional de Constituciones, tengamos el evento mensual. Verán que el mes de febrero se celebra en diciembre. Entiendo que los invitados constituyentes que no cobraban por su trabajo, recordó un Zabaleta, no cobraron porque no había todavía tesorería en la Hacienda Pública. Hicieron de carácter meritorio, científico. Veamos qué podemos celebrar en diciembre para escuchar que vamos a reunir. Y en este lugar donde se cifró esa aurora de prosperidad que hoy podemos decir que se llama Estados Unidos Mexicanos, México, en este lugar mágico, que le dio a nuestra república un significado muy importante. Esperamos que este mismo recinto sea igualmente mágico para la historia de la Facultad de Derecho de Semana. Muchas gracias.